Dios le bendiga, amados hermanos. Pues damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de dar una clase más de Teología 3 en su módulo de Soteriología. Y vamos a estar viendo sobre la santificación. ¿Okay? Vamos a orar para ponerlo todo en manos de Dios. Padre, una vez más oramos, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Permite que esta clase sea de bendición, Señor, que podamos aplicar en nuestro diario vivir todo lo que aprendemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, pues vamos a compartir la presentación como siempre aquí para apoyarnos en ella. Okay. Ok, la santificación. Bueno, como estamos viendo, soteriología, la última que estudia acerca de la salvación. Y bueno, ya vamos terminando con nuestro último submódulo sobre la santificación, que no es más que la obra de Dios por la cual aparta para ser creyente y lo considera santo. Bueno, dentro del concepto de santificación, hay unas palabras griegas que utilizan para esto, por ejemplo, hagios, hagiasmos y hayote, que significa respectivamente santo, santificación y santidad, que encierran el concepto de algo que está separado, dedicado y consagrado. ¿Ok? Pudiéramos resumir el concepto como la condición o estado o proceso gradual que da como resultado una pureza, rectitud moral en pensamiento y hechos. Aquí, ojo, porque la santidad tanto puede ser un estado como un proceso. Al ratito vamos a ver los distintos aspectos sobre la santificación. Okay. Estado puede ser un estado o un proceso. Antes de proseguir es importante que hagamos una tabla comparativa entre lo que es la justificación y la santificación. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. La justificación tiene que ver con el aspecto legal y la santificación tiene que ver con la operación interna en el creyente. La justificación se refiere a la posición legal del creyente ante Dios, y mientras que la santificación se refiere al estado o condición interna del creyente ante Dios. Por otro lado, la justificación manifiesta la obra de Dios por el creyente, y la santificación manifiesta la obra de Dios en el creyente. La justificación es una obra completa, una vez y para siempre. Cuando el creyente acepta a Cristo, pues la recibe completamente en ese momento, es declarado justo por Dios. Sin embargo, la santidad tanto puede ser un estado como un proceso. La justificación es una obra solo de Dios, y la santificación es una obra en la cual el creyente puede colaborar en este proceso. Entonces, tiene algunos aspectos diferentes. Bien, dentro del aspecto de la santificación tenemos que la santidad, la santificación hay un aspecto que es inmediato, otro como proceso, y otro es la santidad completa o final. La inmediata, por ejemplo, está relacionada con cuando Dios nos presenta y nos hace santos. Bendito es el nombre de Jesús. Y nos ve a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 1:1, vamos a buscarlo. Y fíjense cómo son llamados los creyentes. No son llamados ya pecadores, sino que mire cómo lo llama Pablo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Nosotros somos, una vez que hemos aceptado a Cristo, ya el concepto de somos pecadores ya no es somos santos, hijos de Dios. Tenemos capacidad para pecar. Podemos fallar todavía, pero a través de la sangre de Cristo, Dios nos ve como santos. Estamos revestidos de su justicia, y la obra de Cristo es eficaz en la cruz para Dios llamarnos a nosotros santos. Colosenses 1:1 también, que también se repite. Colosenses 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a los santos, 1:2, perdón, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Fíjense cómo llama Pablo a los creyentes. Por otro lado, tenemos que la santificación también es un proceso. En 2 de Tesalonicenses 2:13
vamos a ver cómo Pablo llama santos a los tesalonicenses. Sin embargo, en 1 Tesalonicenses 5:23, él ruega por la santificación de los creyentes. 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Está bien. 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sin embargo, vamos a ver ahora en 1 Tesalonicenses 5:23. 5:23, como dice: y el mismo Dios de paz os santifique. Está hablando de una obra que va a ser en el futuro o en intermedio, como proceso, por completo, ¿verdad? Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, fíjese cómo Pablo está hablando tanto de un estado como de un proceso. Y la santidad completo final, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, fíjense. Qué interesante acá, como dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué obra comenzó? Pues una obra de santificación, y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que la santificación o estado final, lo final va a ser con la venida de Jesucristo. Filipenses 3:20-21, bueno, nos confirma esto. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando de esta transformación que va a ocurrir precisamente con la venida de Cristo. Entonces, la santidad completa final, pues ocurre ya cuando nos vayamos ya con el Señor. ¿Okay? Entonces, en cuanto a el proceso de santificación, en la Biblia es llamado de diversas maneras. También es un proceso de transformación, es ser transformado hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Se le llama también como ser hechos a la imagen de Cristo o llenos de la plenitud de Dios. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que es ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de la plenitud de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo es una capacitación sobrenatural para uno testificar de Él con poder, y ser lleno de la plenitud de Dios habla de que el carácter, las virtudes de Cristo han permeado en uno y se reflejan en esa vida moral y recta que debemos llevar nosotros como creyentes, reflejando la vida de Cristo en nosotros. Entonces, podemos comparar al creyente con una pequeña estatura inicialmente, pero que a través de este proceso de santificación, su estatura espiritual, las virtudes de Cristo van creciendo y se va produciendo este proceso de santificación. Ahora, Dios puede utilizar diversas estrategias para que este proceso se lleve a cabo en la vida del creyente. Por ejemplo, la instrucción de fortalezas mentales, andando en amor, por medio de las pruebas, por medio de la acción de los ministerios, destronando al yo en nuestra vida y apropiándonos de la victoria de la cruz. De esta manera, Dios va a intervenir con diversos procesos para colaborar en esta transformación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en cuanto, por ejemplo, a la destrucción de fortaleza, la transformación, santificación como proceso. Dios, cuando viene a nuestra vida, nos perdonó nuestros pecados, somos vistos por Él como santos, pero nuestra forma de pensar quizás todavía no ha cambiado, nuestro corazón todavía no ha cambiado, hay todavía actitudes, todavía hay formas de pensar que tienen que ser transformadas. Entonces, Dios interviene en nuestra vida y empieza a destruir fortalezas mentales por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿no?
nuestra forma de pensar, explicando un poquito, tenemos, se dice en algunos estudios que tenemos distintos modos, por ejemplo, el modo supervivencia o modo intuitivo en el cual nosotros reaccionamos rápidamente ante un peligro para sobrevivir. Si viene un carro, no nos ponemos a pensar de que ahora tengo que poner un pie después al otro, sencillamente reaccionamos. Ese es el modo supervivencia en que actúa nuestro cerebro y que, bueno, nos lleva a realizar determinadas acciones, un modo de razonamiento, un modo lógico, en el cual cuando se nos presenta algo nuevo, pues lo pensamos, pensamos los pros, pensamos los contras, analizamos, procesamos y después actuamos. Pero una vez ya que esa circunstancia que era para nosotros nueva o desconocida, pues la procesamos, pues la próxima vez que venga ya no la pensamos tanto, sencillamente ejecutamos la acción y ese es el modo, vamos a llamarle, de proceso o modo automático. Ahora, ¿qué pasa cuando este razonamiento lógico que tuvimos quizás no fue el más adecuado y lo pasamos en automático y empezamos a reaccionar de forma automática ante determinadas circunstancias y ahí es donde se crean determinados patrones de conducta que pueden ser negativos según nuestra infancia, cómo la tuvimos, traumas en la vida. Entonces se crean en nuestra mente distintas fortalezas mentales que Dios tiene que destruirlas para entonces poder establecer los principios del reino. ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo que le ponía. Otro, por ejemplo, puede ser el caso de, por ejemplo, las pruebas. Dice la Biblia, de modo... eh, porque a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir que Dios va a permitir circunstancias positivas, negativas, de diferentes tipos, para ayudarnos a bien. Dice, esto a lo que conforme a su propósito han sido llamados para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. También nos habla de que nuestra fe va a ser probada para que como el oro, aunque precedero, sea purificada por el fuego y sea hallada preciosa como el oro nuestra fe. Entonces vamos a pasar por diversas pruebas, diversas circunstancias, y es precisamente para santificarnos, para cambiarnos, para transformarnos. ¿Ok? Entonces, bueno, son algunos elementos que entendí pertinente mencionar. Ok, vamos a seguir adelante. Bueno, entonces, tarea, cite versos relacionados con las estrategias o formas en que puede usar Dios, que puede usar Dios en el proceso de santificación del creyente. O sea, me refiero a esta gráfica que presenté acá. Cada uno y estos mencionados, busca algunos versículos relacionados con estos procesos que Dios utiliza para santificar y transformar al creyente hasta que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. Okay, entonces, bueno, Dios le bendiga, la paz de Dios sea con cada uno.